Muy bien, colegas, bienvenidos nuevamente y espero que tengan una excelente noche. Bienvenido también el maestro Adolfo. Vamos a iniciar con esta pequeña charla, solo es una charla en general sobre el tema de las subastas de parcelas. Les comentaba que este tema no lo hemos tenido pues diversos tópicos. Este no. Se me hizo algo interesante para tratarlo, pues bueno, le pedimos, como les comentaba amablemente al maestro Adolfo, si nos podía apoyar, ya que el otro ponente, pues se le complicó por de temas de trabajo, ¿no? Ya sabemos que así son estas situaciones. Entonces, pues damos las gracias a los participantes y al maestro también. Adelante, estimado maestro, si me lo permite, podemos dar inicio con esta charla del tema denominado subasta de parcelas en lo agrario. Sí, claro. Buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, claro que sí, maestro, se O- escucha bien. Ok, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Antes que nada, un agradecimiento al licenciado Sergio que me ha invitado a dar esta pequeña charla acerca de las subastas en materia agraria de las parcelas. Entonces, bueno, para iniciar quisiera poner en conocimiento que pues tenemos como presupuesto para la venta de las parcelas mediante subasta, pues el juicio sucesorio o el procedimiento sucesorio en materia agraria, mismo que está reglamentado en los artículos 17, eh, 18 y 19 de la ley agraria, y que este procedimiento de venta de las parcelas pues acontece cuando existe una pluralidad de personas con igualdad de derechos para heredar los derechos agrarios que pertenecían a la persona que falleció. Ahora bien, esta peculiaridad de que solo una persona puede heredar los derechos agrarios, pues es exclusiva de la, es exclusiva de la ley agraria, puesto que en el régimen civil, pues cuando existe una pluralidad de derechos para heredar, pues el mismo se transmite de manera prórrata hacia las personas que tienen ese derecho. Entonces encontramos que en la ley agraria se establece que cuando existe una pluralidad de personas a heredar, o bien cuando no existen personas a heredar, conforme el artículo 19 de la ley agraria, pues se debe de proceder a su venta a través del Tribunal Agrario para que el producto de del producto de la venta sea repartido en partes iguales entre las personas que tienen derecho a heredar. Ahora bien, la ley agraria establece pues de una manera muy escueta la forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento y deja pues muchos aspectos sin una reglamentación clara y precisa. En mi concepto, considero que antes de proceder a la venta judicial, pues primero se tiene que establecer quiénes tienen la calidad de herederos para que en su momento se les haga la entrega del producto de la venta de los derechos agrarios. Una vez que está establecido quiénes son los herederos, evidentemente que son ellos quienes en un principio podrán decidir quién de entre ellos tendrá o adquirirá por vía de sucesión los derechos agrarios.
Para esto, la ley establece un plazo de 3 meses contados a partir del fallecimiento del ejidatario que ha fallecido. Sin embargo, estos 3 meses en realidad deben de contarse una vez que se ha reconocido la vocación para heredar o se ha reconocido la calidad de heredero de quienes hayan sido llamados o convocados a la sucesión. En este plazo de 3 meses, si ellos no se ponen de acuerdo, pues entonces el Tribunal Agrario procederá a la venta del mismo. Sin embargo, previo a que se llegue a materializar la convocatoria para la venta, pues entiendo que por tratarse de un juicio sucesorio, que por naturaleza tiene el carácter de universal y atrayente, se deben de resolver todas aquellas cuestiones que inciden en la masa hereditaria propia del ejidatario fallecido. Y asimismo, Muy buenas madres. Pásame. o paralelo a ello, se debe de resolver acerca de la posesión que tengan los bienes que son materia de la subasta. Se debe resolver de igual manera, pues lo que podríamos entender como el inventario de lo que comprenden los derechos agrarios que son materia de la sucesión. Esto es, debemos de tener claridad acerca de si existe un parcelamiento formal, cuántas son las parcelas que tienen asignadas el ejidatario, cuáles son los derechos de uso común que le corresponden y el valor que de estos derechos tenga cada uno, es decir, su valor pecuniario, porque este valor va a ser el que va a ser materia de la venta judicial. De modo que cuando surgen este inventario que se tiene que hacer en el juicio, pues se tienen que resolver todas las incidencias que de ese inventario puedan surgir. Esto es, si previo o en vida el ejidatario tal vez se dio sus derechos o los enajenó y no los ha formalizado, pues el que haya adquirido pues puede intervenir para hacer valer su derecho y buscar que un derecho en específico, digamos de una parcela, pues ya fue enajenado, ¿no? Y que por lo tanto no debe integrar la masa hereditaria. Y por lo mismo debe establecerse cuáles son la totalidad de los bienes a heredar y el valor de todos y cada uno de ellos. Una vez que se ha establecido el valor y los bienes que van a ser materia de la sucesión y que se hayan resuelto todas y cada una de las incidencias que se hayan derivado de esta etapa, pues entonces vamos a poder establecer los mecanismos para poder lanzar la convocatoria para la subasta. Esta convocatoria deberá de hacerse mediante la publicación de edictos, como lo establece la ley agraria, los que se publicarán en un periódico de mayor circulación y en el poblado de donde se trate eh, los bienes ejidales. Y debe estar dirigida a las personas que tienen la calidad agraria adecuada para adquirir los bienes ejidales. Esto es, la venta de los bienes ejidales, pues no puede ser para el público en general, sino para las personas que tienen la calidad de ejidatarios o avecindados del núcleo de población al cual pertenece los derechos agrarios que son materia de la sucesión y por lo tanto de la subasta. Obviamente esta convocatoria deberá de publicarse 2 veces cada 3 días y se convocará al moneda pública en la cual pues se presentarán las posturas legales que son
del orden del dos terceras partes del valor de los bienes, y entre ellos tiene el derecho de preferencia entre los postores, pues alguna de las personas que tiene la vocación para heredar, es decir, uno de los posibles herederos o los que están llamados a heredar, pues tienen derecho de preferencia sobre otros para adquirir los bienes en una postura igual. Una vez que se haya establecido las posturas y se haya afincado el remate, pues entonces los derechos agrarios pasarán a ser de propiedad del nuevo adquiriente, y el producto de la venta se repartirá en partes iguales entre las personas que hayan sido convocadas y que hayan acreditado su derecho a heredar en los términos del artículo 18 y 17 de la ley agraria. Esencialmente, pues la convocatoria, pues ya dijimos que tiene que estar dirigida a los avecindados o ejidatarios del núcleo de población del que se trata de los derechos agrarios. Debe de establecerse pues la cantidad de bienes que integran esos derechos y el valor en su totalidad de todos los bienes que integran esos derechos. Porque solamente pues se puede adquirir la totalidad de los derechos agrarios, no se puede adquirir una fracción de derechos agrarios, no se puede adquirir una parcela por separado, no se puede adquirir por separado los derechos sobre tierras de uso común, sino que el valor de los derechos en materia de la convocatoria, pues deberá de comprender la totalidad del valor de los derechos que integran la calidad de ejidatario o los derechos a los que que le pertenecían al ejidatario estando en vida, sean estos de uso común, sean estos parcelarios. Entonces, eso es algo que tiene que contener la convocatoria, establecer qué bienes son, su valor de ellos y las personas a quienes va dirigido, y sobre todo la fecha en que se va a llevar a cabo la moneda pública en la que se recibirán las posturas para la adquisición de los derechos agrarios. Obviamente, ya una vez que está convocada y llega el día de la celebración de de la venta judicial, pues se procederá a establecer si existen o no posturas acerca de la adquisición. Si existen, pues se darán a conocer y comenzará, pues digamos, una puja si existen dos posturas legales, y se adjudicará a quien esté en la capacidad de pagar una mejor cantidad de dinero. En caso de que, llegada el día de la celebración de la moneda pública, no existan postores, pues se tendrá que publicar una segunda convocatoria con los mismos requisitos, a efecto de que en una posterior moneda pública, pues lleguen a existir postores para la adquisición de los bienes que son materia de la sucesión y cuya solución será a través de la venta pública. Esto es así, puesto que de ninguna manera se puede dividir ni la calidad de ejidatarios ni los derechos que esa calidad de ejidatarios implica. Esto es, no se podría asignar o no se puede adquirir una parcela individual, aun cuando aun cuando la postura se presentara sobre la totalidad de la parcela. Supongamos de que un ejidatario tiene 3 parcelas y sus derechos sobre tierras de uso común. El adquiriente tendría que presentar una postura sobre la totalidad de las 3 parcelas y los derechos de uso común. No puede adquirir una parcela nada más, o 2, o 3, o los derechos de uso común por separado, puesto que eso no es la forma en que la ley establece que se sucedan los derechos agrarios, y en este caso que se proceda a su venta judicial.
Entonces, realmente muchas veces el conflicto o la dificultad estriba en determinar la totalidad de los bienes que integran la masa hereditaria y su valor. Evidentemente que cuando se trata de ejidos que ya se encuentran certificados y que ya al ejidatario se le entregó, se le asignó una parcela y tiene su certificado parcelario y tiene su certificado sobre tierra de uso común, pues ahí pues es eh, más fácil establecer el inventario de los bienes y el valor de la misma. Sin embargo, cuando se trata de ejidos que no están regularizados, pues realmente se deben de considerar todos los derechos del ejidatario como sobre derechos de tierras de uso común. Y aquí establecer su valor, pues sí resulta bastante complejo para poder establecer cómo, cómo vamos a llevar a cabo el avalúo sobre una tierra de uso común, que en términos, podemos decir, teóricos, comprende la totalidad de las tierras con que fue dotado el ejido. Sin embargo, pues ya no se encuentran en esas condiciones porque pues ha sido en la mayoría de los casos, si no es que en todos, pues poblado por otras personas, ha sido realmente fraccionado y por lo tanto, pues ya no está en su totalidad como copropiedad o copropiedad social todas las tierras que le fueron dotadas al ejido. Y además, pues aquí también se tiene que considerar, pues no solamente el bien entendido como la tierra superficial, digámoslo así, sino los bienes que están por debajo de la tierra, como pueden ser minerales, o bien cuando se trata de bosques, establecer el valor de las tierras de uso común en su totalidad y de ahí el valor que tengan en la particularidad de los derechos de tierra de uso común de un ejidatario en un ejido que no ha sido certificado, pues realmente en mi concepto se vuelve bastante complejo. Lo más sencillo podría haber sido dividir el valor total del ejido entre el número de ejidatarios y podríamos pensar que ese es el valor que tienen sus derechos agrarios. Sin embargo, como les digo, pues realmente eso complica, no es del todo así, toda vez que pues el ejido ya no se encuentra en su estado eh, de, en su estado natural, digámoslo así, de cuando fue dotado, sino que ya se encuentra fraccionado y aunque pues, podemos establecer que existen parcelamientos económicos o de hecho que van a influir en el valor de los bienes que comprenden los derechos agrarios. Entonces aquí sí se vuelve un poco complejo el valor, establecer el valor de los derechos agrarios que van a ser materia de la subasta ante el Tribunal Agrario para poder establecer cuánto es lo que, cuánto es lo que vale, lo que va a desembolsar la persona que adquiera y sobre todo qué es lo que les va a corresponder a cada uno de los herederos que han sido convocados. Entonces, pues a grandes rasgos, y esto es lo que es la subasta de derechos agrarios cuando se trata o deriva de un juicio sucesorio en el que existe pluralidad de personas que han sido convocadas en su calidad de herederos a suceder al ejidatario y estos no se han puesto de acuerdo para que uno de entre ellos adquiera por vía de sucesión los derechos agrarios del ejidatario que era en vida. Entonces, no sé si tengan alguna cuestión que yo pudiera abordar de manera más detenida. Claro, claro, maestro, muchísimas gracias. La verdad es muy, muy clara, muy precisa. Y la verdad es que, como repito, no habíamos tratado este tema, lo vemos así de manera en general, pero sí es bueno saber algunos detalles que nos pueden servir, ¿no? En esta subasta. Tenemos por aquí una manita levantada del licenciado René Granados. Adelante, Lic, con gusto.
Liz, buenas tardes. ¿Se escucha, maestro? Sí, sí lo escucho, adelante. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes. René Granados de Ensenada, Baja California. Saludos a todos los del panel. Licenciado, en relación ahí con la subasta, se hace mucha referencia en temas agrarios sobre la subasta pública, pero pues pocos antecedentes hay con respecto a ello, ¿no? Hay algunos criterios que a nivel nacional y que devienen de algunos colegiados y por ahí algún extracto de una tesis de la segunda sala, pues implican que la subasta es para ejidatarios o vecindados del mismo núcleo de población. Al respecto, ¿qué piensa usted sobre esa determinación? Por lo siguiente, la Constitución, el artículo primero, pues habla de un derecho a la no discriminación, ¿no? Protege un derecho humano eh, para, para, para proteger ese derecho humano, considero yo que en el tema de la subasta, que no está tan agotado en criterios a nivel nacional, pues me gustaría saber si alguien de ustedes ha propuesto algún tipo de amparo indirecto por violación al derecho humano, por la, no sé si sería por la inconstitucionalidad, porque no dice el 18 que nada más para ejidatarios o vecindados, si mal no recuerdo, pero la opinión es saber qué opina sobre si esta limitación que tiene cualquier otra persona ajena al núcleo de población pudiera considerarse una violación al derecho humano de discriminación por el solo hecho de incluir única y exclusivamente a vecindados y ejidatarios. Sobre todo, ¿por qué? Porque ya hay algunos criterios, por ejemplo, en tema de los posesionarios, que si bien es cierto son sujetos agrarios, pero no son ni avecindados ni ejidatarios del núcleo, ¿no? Entonces, lo comento porque tengo un asunto en el que quiero hacer valer esa parte y no he encontrado ningún antecedente en relación con esa situación. Eh, la finalidad, pues, es que se subaste y se repartan, ¿no? Pero el hecho de que nada más implique que solamente avecindados y ejidatarios del núcleo puedan participar en la subasta, pues limita la posibilidad de poder vender el derecho, ¿no? Sobre todo en aquellos derechos aquí en Baja California, el derecho agrario del que les hablo son 2.730 hectáreas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con 50 ejidatarios y 30 vecindados, ¿no? La limitante es, digo, la posibilidad de que se pueda vender, pues está muy complicada, ¿no? Sobre todo porque es gente campesina, pudiendo ver más posibilidades y se abre ese abanico de posibilidades a otro tipo de sujetos que si bien pues, es facultad exclusiva de la Asamblea que sean reconocidos como ejidatarios o avecindados también, en términos del 13, pues a lo mejor pueden ser posesionarios sobre las unidades de dotación, ¿no? Me gustaría saber su opinión, si tiene algún conocimiento de algún caso o qué opina al respecto, si se puede ponderar una protección al derecho humano de no discriminación por la situación de que no se le permita acceder a una subasta que en teoría debe ser pública, ¿no? Estamos hablando de subasta pública, pues que se contrapone con pública, pero nada más permitimos ejidatarios y vecinos del mismo núcleo, ¿no? Gracias, maestro. Ok, muy bien. Pues mira, en mi concepto, bueno, primero no tengo conocimiento de algún asunto donde se haya planteado esta circunstancia de la existencia de una discriminación por restringir la ley agraria, el derecho a adquirir en subasta pública solamente a los ejidatarios y avecindados del mismo núcleo de población. Sin embargo, en mi concepto considero que derivado de las reformas al artículo 27 de 1992, si no mal no recuerdo, pues se estableció una regulación del ejido en el que se, se pretendía, de algún modo, que los bienes ejidales estuvieran ya sujetos al comercio, es decir, que puedan ser enajenados los derechos agrarios. Sin embargo, en la misma reforma constitucional se estableció que esas enajenaciones se debían de llevar a cabo solamente entre los pobladores del mismo núcleo de población a efecto de
mantener la cohesión social de los núcleos de población que habían sido beneficiados con esos, esos derechos agrarios. Por lo que considero que no existe una discriminación en cuanto a que otras personas ajenas al ejido puedan adquirir los bienes tratándose de una subasta por vía sucesión. Sin embargo, como tú mismo lo mencionaste, la vía, la posible vía para que una persona adquiera derechos agrarios, pues es la concerniente a que la asamblea de ejidatarios lo reconozcan como vecindado o lo reconozca como ejidatario. Es decir, que sea a través de la asamblea donde adquiera la calidad agraria adecuada o suficiente para poder adquirir los derechos agrarios en una subasta pública. La otra manera que yo entendería de adquirir este, los derechos agrarios, pues, bueno, más bien solamente sería esa vía, ¿no? Que la asamblea pudiera reconocerlo como avecindado o como ejidatario y en función de esa calidad, pues acudir a la subasta pública. Evidentemente que, dado que la reforma constitucional estableció la necesidad o pretendió garantizar que la bien comunidad seguiría siendo protegida, pues yo creo que esa cuestión pues no impediría que se estableciera un agravio por concepto de discriminación. Eso es cuanto por esta pregunta. Muy bien, maestro. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda aquí en el Zoom. Alcen su manita, compañeros. Pues bueno, pueden externar su duda o quedó todo claro. La Muy verdad es que claro. es un tema interesante, como dicen, la verdad, comentaba el René, no hay muchos antecedentes, no he visto incluso literatura, charlas, es muy poco también lo que existe del tema y por eso me surgió la inquietud de que se abordara. Pero pues bueno, vamos a empezar por empezar a difundir precisamente estos temas y de las dudas, pues también salen cosas interesantes. Tenemos una manita aquí del licenciado Sergio Berrones. Adelante, Lic. Buenos días, buenas noches ya, perdón. Buenas Buenas noches noches. a todos. Eh, Soy licenciado Sergio Berrones de Monterrey, Nuevo León. Mi pregunta está relacionada a cómo se evalúa un derecho agrario. O sea, cómo van a sacar el valor de lo que es el derecho. Le digo por lo siguiente, yo traigo un asunto donde una persona compró y tenía en su como 17 derechos este, de uso común. Fallece, sus hijos no se ponen de acuerdo. El tribunal ahorita está que pues los va a subastar. Entonces, apenas ya se ha retrasado diferido por varias cuestiones. Tenemos apenas audiencia en un mes y medio, pero ahí me entra la duda de cómo van a evaluar el derecho agrario. La persona tenía obviamente en un pedacito, como dice, económicamente, ya que tenía construido una casita, un ranchito, pero pues el derecho no es, unos querían no que se evalúe en base al terreno, pero es que no es el terreno, no es la propiedad, es el uso, es el derecho lo que se tiene que evaluar. ¿Cómo se evalúa? Si alguien tiene algún antecedente de cómo lo han evaluado, esa es Ok, la cuestión. bien. Mira, comentas que tiene derechos sobre tierras de uso común, Así es. ¿no? Bueno, pues entonces primero teníamos que clarificar, pues cuál terreno o propiedad del ejido es lo que constituye las tierras de uso común. Supongamos que es un ejido certificado. Entonces, el ejido certificado ya tiene
separada el área parcelaria del área de tierras de uso común y se le ha asignado un porcentaje a cada ejidatario sobre esas tierras de uso común. Así es. Y entonces el perito evaluador pues tendría que establecer el valor de la totalidad de las tierras de uso común y luego establecer de acuerdo al porcentaje que tenga cada ejidatario pues el valor de la parte alícuota que tiene. Esto es como dividir o es como establecer el valor de una propiedad común. Se tiene que establecer el valor de la parte alícuota que te corresponde. Y sobre ese valor es lo que implica el valor de venta. Entonces, aquí no va a inferir mucho la superficie que tiene de manera particular, porque esa tierra de uso común, pues formalmente no ha sido fraccionada. Entonces no va a incidir sobre si tiene 2000 metros o 1000 metros o 200 metros, sino el valor de la totalidad de la tierra de uso común. Ese es en el caso de que el ejido ya esté fraccionado. Bueno, esté formalmente parcelado. Ya está certificado. Sí, ya está, es el uso común. Ok, si ya está certificado, pues entonces en el certificado sobre derechos de tierra de uso común, ahí tiene el porcentaje que le corresponde a cada uno. Entonces, sumando todos los porcentajes que tiene, digamos, llega al 3%, se evalúa la totalidad del área de uso común, y si el 3% es lo que corresponde a su valor. La Ok, cuestión aquí es, pues, ¿cuánto va a cobrar un perito por evaluar un terreno la totalidad del terreno de uso común, ¿no? O sí, sea, son hectáreas siempre, son muy grandes. así es. Muy amable. Gracias. Estoy a la orden. Perfecto. Muchas gracias, maestro, por resolver esta segunda pregunta. Compañeros, ¿alguien más de aquí del Zoom tiene alguna otra duda? Ah, la licenciada Ludi. Adelante, Lick. Sí, gracias, Lick. Mire, mi duda consiste en cuanto son cuatro ejemplos, cuatro hijos del ejidatario, y en ese supuesto que no dejo lista, ¿qué es lo recomendable aquí? Digamos que un hermano le quiere dar a otro, en este caso que no se ponen de acuerdo, están divididos, es recomendable que se haga una renuncio a mi derecho, a la expectativa que tengo de heredar de mi extinto padre, el ejidatario tal, a favor de mi hermano, o lo que no quisiera, o digamos, causaría efectos como del repudio, que si hace eso, se va a ir a la masa hereditaria al momento de que se dé la subasta, o es recomendable mejor que aunque él esté a favor de un hermano, en darle a un hermano, ahora sí que se vaya en el juicio sin decirlo, porque si no su derecho, digamos, va a fungirse como si fuera un repudio, que él renuncia, pero se va a ir a la masa hereditaria, no se va a ir al hermano. Muy bien. Dice que yo creo que ese tema es un tema que no ha sido tampoco del todo explorado. A mí me parece que si ya reconocieron la calidad de herederos a una persona, bueno, a cuatro personas en este caso que usted me comenta, entonces a partir de que le reconocen la calidad de heredero, yo considero que sí es viable que uno de ellos ceda en favor del otro los derechos que le pudieran corresponder al momento de la venta del bien, ¿ok? Es decir, una cesión de derechos. Porque efectivamente, si repudia, pues el efecto es que se va a acrecentar el, el, este, el porcentaje que los demás herederos tienen sobre la masa hereditaria. Entonces, y tampoco existe o no conozco yo, en lo particular, pues un criterio que establezca que eso no es posible. En mi concepto, pues por tratarse de un derecho a adquirir una porción del producto de la venta,
porque al final del día, ese es el derecho que va a tener, adquirir una porción del producto de la venta de los derechos ejidales. A eso se concreta su derecho. Yo considero que ese derecho sí es susceptible de ser transferido vía cesión de derechos. Hereditarios, por supuesto. Ajá. Muchas Eso es, gracias. eso es lo que yo considero. ¿Ok? Gracias. Sí. Gracias, maestro, muy amable. Pues bueno, al parecer son todas las preguntas que tenemos, no tenemos aquí más en el chat. Y de los compañeros que tenían la manita levantada ya son todos. Pues bueno, maestro, sin duda es un tema súper interesante, como lo comentábamos, y agradecemos que nos haya dado la oportunidad de compartir un poquito con los compañeros. Y esperemos pues más adelante tener alguna otra charla de algún otro tema, ya que hay bastantes que tocar todavía en el derecho agrario. Le agradecemos también a los participantes, a los que nos estuvieron viendo en el Facebook y aquí en Zoom. Les comentamos que tenemos por ahí preparadas otras ponencias también gratuitas. Más adelante les estaremos informando de otros temas con el fin de seguir difundiendo el conocimiento en la materia agraria, ya que hace bastante falta. Y pues bueno, también con el ánimo de que nuevos abogados se interesen por esta apasionante e interesante rama del derecho. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente noche. Saludos. Gracias, que estén bien. Saludos. Saludos. Saludos y gracias. Bye. Adiós. Gracias, compañeros. Saludos. Un abrazo a todos.